Hace bien, soy el hermano Jesús María Besson Ortega y quiero compartir con ustedes una vez más unos puntos de este libro que les anuncié en días pasados o hace algunas semanas, que se titula Luces y sombras del catolicismo. Perdón. Eh, Les hablé de la mística de la vida cristiana, que creo que es muy importante, y ahora quiero leerles sobre el tema de la relación entre liturgia y religiosidad popular. Bueno, dicho sea de paso o como inicio, que religiosidad popular, ya aparecerá supongo aquí, pues significa todo el conjunto de prácticas religiosas que constituyen la piedad de nuestros pueblos y que pues pueden tener una relación mayor o menor con los misterios que se celebran en la liturgia. Por ejemplo, el rezo del rosario, las novenas, las procesiones, el Vía Crucis, por ejemplo, pues son prácticas de religiosidad popular. ¿Qué relación tienen con la liturgia o deben de tenerla? Pues eso vamos a tratar a tratar de explicar un poco esto en este tema del capítulo 15 de este libro, Luces y Sombras, que les recomiendo mucho. Para quienes están en México, lo pueden conseguir aquí en La Piedad con nosotros o también en México. Aquí me pueden poner un mensaje en la página de Facebook, buscan mi nombre, Jesús María Besson Artea, o pueden buscarlo en la Ciudad de México, en la Parroquia de la Inmaculada, cuyo teléfono es 5555930022. 5555930022. No sé si falte algún 5 por ahí, si falta, le añaden un 5 todavía por delante. Bueno, en relación con nuestra fe cierta y católica está la religiosidad o piedad popular. El magisterio de la Iglesia se ha pronunciado sobre ella en diferentes ocasiones y en diferentes documentos. El Catecismo de la Iglesia, por ejemplo, nos dice, y creo que es una fuente importante, alguien me decía que estos temas están en el catecismo, pues ciertamente que están en el catecismo, pero desafortunadamente en pocos hogares se tiene el catecismo de la Iglesia, tal como es un libro grueso de 400 y pico páginas. Entonces yo estoy tratando de explicar algunos temas brevemente y que los pueden conseguir si quieren en este librito que les cuesta 80 o 100 pesos según donde lo compren o cómo, cuándo. Bueno, el Catecismo de la Iglesia, por ejemplo, dice que enraizadas en las distintas culturas, la vida cristiana se alimenta, además de la liturgia, de formas variadas de piedad popular. Formas variadas de piedad popular enraizadas en las distintas culturas de los pueblos católicos. Sin embargo, no todas tienen la misma incidencia en la fe ni la misma sintonía con la liturgia. Y sobre eso, pues también el catecismo dice, la Iglesia favorece aquellas formas que expresan mejor un sentido evangélico y una sabiduría humana,
y que enriquecen la vida cristiana. Enriquecen la vida cristiana, pero la fuente fundamental de la vida cristiana es insustituible, es la liturgia, son los sacramentos. Por eso, el criterio para valorar una práctica de religiosidad o de piedad popular es la relación que tenga con la liturgia, con los sacramentos, y esto es lo que vamos a tratar en este tema. En el siglo pasado, en la conferencia del episcopado latinoamericano en Puebla, el año 1979, se trató ampliamente este tema y se polarizó en dos puntos de acción. Primero, la religiosidad debe ser inculturada. Y segundo, las culturas deben ser evangelizadas. A lo largo de 500 años, la Iglesia se ha hecho presente en América Latina, de tal manera que se puede decir que es un continente cristiano y mayoritariamente católico. Y lo es. No solamente se puede decir, es que es mayoritariamente católico y en unos países más que otros. Sin embargo, el trabajo misionero de la primera evangelización no fue adecuadamente cultivado para llegar a su madurez. Las razones pueden ser varias, porque no fue adecuadamente cultivado, pues sobre todo por falta de ministros. Por otra parte, la ausencia de sacerdotes y ministros en muchas zonas rurales fue el campo abonado de la religiosidad popular. Eso es. A veces promovida por los mismos misioneros como medio para cultivar la fe y su pertenencia a la iglesia. Medios genuinos para cultivar la fe. Pero vamos a ver lo que pasó. Puesto que la evangelización y la catequesis no habían sido adecuadas o profundas, cuando las comunidades parroquiales no fueron suficientemente atendidas por el clero, los laicos trataron de suplir esa ausencia y de ahí fueron surgiendo formas diversas de religiosidad popular o se fueron viciando las formas de religiosidad popular inculcadas por el clero. El mismo San Pablo escribirá a los Gálatas al respecto: oh insensatos Gálatas, ¿quién les fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por oír la palabra con fe? ¿Tan necios son? Un cuestionamiento muy importante este. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó con el Evangelio anunciado en nuestros pueblos cristianos católicos? La religiosidad de nuestros pueblos podemos decir que son residuos de una evangelización que ha tomado raíces en diversas culturas y que al querer reevangelizarlas nos chocamos con la experiencia con que Jesús se encontró al decirle a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Muchas de esas experiencias religiosas en las que hace presa la superstición religiosa se encuentran precisamente en la religiosidad popular. Peregrinaciones a diferentes santuarios donde se venera tal o cual imagen milagrosa, procesiones, rezos de novenas, 13 martes de San Antonio, primeros viernes del Corazón de Jesús, la medalla con la cruz de San Benito, el escapulario del Carmen, el Vía Crucis a tal cerro y en tal día, etc. Como ya dije, muchas de estas prácticas fueron en un tiempo formas
de compensar o de completar la ausencia del ministro o la celebración de ciertos misterios con la misa de la fiesta. Y de tal manera arraigaron esas prácticas en un pueblo, en una ciudad o país, que a la hora de elegir entre práctica religiosa, devocional o celebración litúrgica, los más comprometidos se inclinan por la devoción. Y aquí les cuento una historia, una experiencia que me tocó vivir, entre otras, pero muy llamativa cuando yo era párroco en Filipinas, en una ciudad de provincia, en la que durante los días jueves, viernes y sábado de Semana Santa se tenía la costumbre de leer la Pasión. Una práctica doméstica que se hacía entre varias personas que se reunían y se iban turnando para que las 24 horas del día se mantuviera la práctica. Las personas ocupadas en esta práctica se sentían excusadas de asistir a las celebraciones de esos 3 días del triduo, pues tenían que cumplir con tal práctica que siempre se había hecho entre ellos. En consecuencia, para que la religiosidad popular no sustituya a la fe y a la liturgia, es necesario llevar intensas campañas de evangelización, de catequesis o de formación cristiana, preferentemente en grupos pequeños. Es necesario que en esa formación se ponga de relieve el valor positivo de su religiosidad y sobre ello añadir la aportación de la renovación y de la evangelización. O sea, no se trata de despreciar o menospreciar algo que es parte de esa religiosidad popular, sino de enriquecerlo y darle ese cauce y ese marco propio de lo que constituye la base de la espiritualidad cristiana, que es la liturgia. O la liturgia entendida no solamente como sacramentos, también todo lo que es celebración de los tiempos fuertes, Cuaresma, Adviento, Navidad, etcétera, pues es parte de la liturgia. Es necesario que los ministros estén profundamente evangelizados y hayan descartado de su ministerio los intereses económicos. Pues sin darnos cuenta, los ministros podemos pecar de simonía cuando cultivamos prácticas religiosas o devociones porque aportan buenas limosnas al santuario, a la parroquia, al ministro. Recuerdo al respecto también otra costumbre, está en México, en un pueblo del Estado de México, donde viví unos años y se tenía la costumbre, el 2 de noviembre, de bendecir las tumbas de los difuntos, todas las tumbas. Puesto que cada familia o persona que pedía tal bendición se suponía que debía dar una limosna, podemos imaginar que en el término de solamente una hora se llenaba el bolsillo del ministro bendiciendo una tumba tras otra. Finalmente, a través de la catequesis, es necesario poner de relieve los valores espirituales que tienen esas devociones y prácticas religiosas.
¿Mm? Atención a este punto. Porque la religiosidad popular, como dice el Catecismo de la Iglesia, ha encontrado en todo tiempo su expresión en formas variadas de piedad en torno a la vida sacramental. Ha encontrado su expresión en formas variadas de piedad en torno a la vida sacramental. Por ello, es necesario volver la vista de nuestros devotos a la fuente y origen de esas devociones, y en otras ocasiones a la motivación de las mismas. La fuente y origen de las devociones y por otra, la motivación de las mismas. ¿Cómo han surgido? ¿De dónde han provenido? ¿Para qué o por qué se realizan? Por ejemplo, el rosario es una forma exquisita de meditar los misterios del Señor en los tiempos litúrgicos y durante todo el año. Por ejemplo, pues en tiempo de Adviento y Navidad, los misterios gozosos nos ofrecen un marco de vivencia y preparación para vivir la Navidad. Los misterios dolorosos de la pasión del Señor en el tiempo de Cuaresma nos ofrecen la oportunidad de acompañar a la Iglesia en la contemplación del gran misterio del amor, la pasión y muerte de Jesús. Los misterios gloriosos de la resurrección son los propios del tiempo de Pascua, tiempo en que estamos ahora. Misterios luminosos también en el tiempo ordinario. Sin embargo, en la práctica de la religiosidad popular, avalada por la autoridad eclesiástica, los misterios se han distribuido por días de la semana, independientemente de la estación litúrgica o tiempo litúrgico en que se encuentren, y ello facilita recordar y meditar los misterios de la vida de Cristo durante todo el año, y así alimentar y fortalecer la fe. Para concluir, podemos recordar las palabras con que inicia el documento sobre la reforma de la liturgia del Concilio Vaticano II. Y es importante pues, leer estos documentos pues, para tener una base sólida a la hora de valorar estas devociones, que no sea pues, cuestión de que esto me simpatiza a mí o no me simpatiza, ¿no? Sino la Iglesia así lo valora. Dice en el documento sobre liturgia, este Santo Concilio se propone acrecentar de día en día entre los fieles la vida cristiana, adaptar mejor a las necesidades de nuestro tiempo las instituciones que están sujetas a cambio, promover todo aquello que pueda contribuir a la unión de cuantos creen en Jesucristo y fortalecer lo que sirve para invitar a todos al seno de la Iglesia. Por eso cree que le corresponde de un modo particular proveer a la reforma y al fomento de la liturgia, pues la liturgia es el medio por el que se ejerce la obra de nuestra redención y contribuye en sumo grado a que los fieles expresen en su vida y manifiesten a los demás el misterio de Cristo
y la naturaleza auténtica de la verdadera iglesia. Fíjense, repito, la liturgia es el medio por el que se ejerce la obra de nuestra redención y contribuye en sumo grado a que los fieles expresen en su vida y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la verdadera iglesia. El problema que todavía existe en muchos ambientes cristianos es que la religiosidad no se alimenta de la liturgia y por tanto sigue siendo un área particular de ciertos grupos de fieles. Peor aún, si las prácticas de esta religiosidad suplen o toman el lugar de la liturgia, como ya lo he mencionado con casos concretos anteriormente. Recuerdo el caso del Vía Crucis, del Viernes Santo, que es una devoción muy apropiada para ese día, pero no para suplir la celebración litúrgica de la pasión y muerte del Señor, sino para enriquecerla. Mutuamente se enriquecen, mutuamente se inspiran. Las devociones en general crean grupos de fieles que cultivan ciertos actos de piedad, como el rosario, el Vía Crucis o la adoración del Santísimo, mientras que las celebraciones litúrgicas nos convocan y reúnen como comunidad. Ese aspecto también es interesante. Hay ciertas devociones que crean grupos particulares, incluso selectos, dentro de la comunidad eclesial, que puede ser una parroquia, quienes se reúnen tal o cual día para el rezo del rosario. Y solo ellos. No se ofrece a la feligresía en general, sino que se reserva como una actividad propia de tal o cual grupo. O el rezo del Vía Crucis, o la hora santa, ante el Señor, el Santísimo. Entonces, todas estas devociones y otras que sean promovidas por grupos específicos, idealmente hay que ofrecerlas a toda la asamblea parroquial, por lo menos. Por ello, hay que evitar de parte de fieles y clero el multiplicar la celebración de la misa por razones personales o familiares, a tal punto que no se convoca a todos con la campana, sino que se invita personalmente, como se hace a una fiesta familiar o social. Esto lo he visto yo en una de tantas parroquias donde he trabajado, concretamente en el Estado de México. Todavía se practica en algunas partes, donde la misa, pues, es una celebración privada, no abierta a todo el público, sino por invitación personal. La misa dominical debe ser la que concentre la comunidad y en la que se compartan todas sus necesidades, preocupaciones y alegrías. Entonces, una forma de evangelizar las devociones. Perdón. Vivimos en un barrio donde el ruido se sucede de distintas maneras a lo largo del día. Bueno, la religiosidad popular, pues, tiene que ser, como he dicho antes, enriquecida constantemente por la liturgia y en ese sentido, pues, la misa
no es para estarla celebrando por cualquier razón que a un grupo de personas se le ofrece, sino que el ideal de la misa entre semana. Ni tampoco los domingos, sino que hay que procurar las misas comunitarias, las misas de la comunidad parroquial, que son las propias, en las cuales se celebra lo que es el corazón de la Eucaristía, que es la comunión fraterna con el Señor y con nuestro prójimo, con cada uno de los hermanos que celebramos. Pues ya, los dejo porque, por una parte, con todo este ruido, no resulta tan agradable el hacer esta grabación, ni tampoco para ustedes el escucharla. Paz y bien.